de veras es uno de los escritores más talentosos que existen en este momento. Y además la novela que estamos presentando hoy, que se llama El nervio principal, a mí me parece que es un punto de un momento histórico muy especial de nuestra cultura, no solo de la literatura, sino en particular yo creo que en el contexto cultural actual, donde se están cuestionando el privilegio de ser varón, por ejemplo, y qué deben hacer los varones en consecuencia, ¿no? O sea, no queda nada que hacer, que basta presumir la modestia, o sea, basta con decir, no, yo soy muy modesto, o qué clase de pensamiento hace falta. Y creo que la novela de Daniel Saldaña es un avance en ese sentido, y además es una novela increíblemente conmovedora, que mezcla una arquitectura muy poética con una nostalgia como de los años maravillosos, la serie, con un sentido del humor muy orgánico, no en chistes hechos para reír, sino con un constante noción de la ironía, y una narración que termina siendo sorpresivamente policíaca al final. Esta novela se llama, repito, El nervio principal. La vamos a vender aquí. En librería se consigue a 250 pesos. ¿A cuánto lo vamos a vender aquí? Pues 180, ¿no? Para que se lo lleven, por favor, porque ya con eso a mí, pues, lo que me interesa también es que circule, que lo lean, y luego, pues si lo quieren fotocopiar, nomás no le digan a mis editores. O sea, los números no mienten. Si cada libro que compren aquí se van a ahorrar como 70 pesos. Si se compran muchos libros, serán ricos. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por tolerarnos aquí un rato. Ya vi que se pusieron muy inteligentemente todos de este lado, porque está bien duro el sol del otro lado. Pues esperemos que vaya bajando aquí en lo que platicamos. Y pues creo que Oscar, además de ser muy generoso en su presentación, en su calificación de mi novela, sí tiene la virtud del buen reseñista, que creo que es capaz de hacer una síntesis mucho más justa de la que yo podría hacer. Siempre que me piden que diga de qué se trata mi libro, termino como escribiéndolo otra vez en voz alta, me arranco a contar toda la historia, y creo que no siempre es lo mejor, pero sí, pues efectivamente algunas de las cosas que menciona Oscar creo que dan una pista de por dónde empezar a contarles de qué se trata, ¿no? Es un libro que se trata de un niño en 1994, ya saben, este año axial, importantísimo en la historia de México, con tantos acontecimientos políticos y públicos de gran calado, entre ellos el levantamiento zapatista, pero también las elecciones, el asesinato de Colosio, el mundial de fútbol, en fin, ¿no? Todas esas cosas. Y un poco ese es como el telón de fondo de la novela, el escenario en el que transcurre el libro, que no trata directamente sobre esos acontecimientos, no es Colosio la serie, pero tiene como telón de fondo ese contexto político y social, ¿no? Y pues la novela sigue la historia de este niño que de pronto se queda, digamos, un poco desconcertado porque su mamá se va a Chiapas en el 94, a la Convención Nacional Democrática, a ver qué están proponiendo los zapatistas, y el chavito pues se queda ahí en la casa familiar con su papá, con una hermana adolescente, y no sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Él tiene 10 años, no tiene quizás como las herramientas para entender por qué la mamá se va, o cuándo va a regresar, o qué sucede. Y como tiene un poco ánimo detectivesco, porque es un chavito que se la pasa leyendo historias medio detectivescas y de aventuras, pues decide investigar él un poco qué es lo que pasó con su mamá, y por qué se fue, o a dónde se fue, o cuándo va a regresar, ¿no? Y ese es más o menos el punto de partida de la novela. Y pues ya de ahí creo que se va por otros rumbos.
pero pues eso es una novela que sucede en la Ciudad de México, no muy cerca de aquí, porque yo soy de rumbos sureños. Confiésalo, eres cuapo. Yo soy cuapo, perdón, yo sé que es casi un crimen decir eso aquí en el centro y al lado de Bellas Artes, pero a mucha honra yo soy de por allá de Cuapa, y por allá sucede más o menos la novela, y bueno, en la Colonia Educación, que todavía es Delegación Coyoacán, pero ya enfilando para allá. Y tiene que ver también un poco, lo que me gusta como describir esa otra Ciudad de México que aparece poco en los libros, ¿no? Como de las colonias más residenciales, donde no pasa nada, que hay como nada más como puestos, digamos, en la frutería familiar de la esquina, la papelería, y que tienen como una apariencia de estabilidad, clase mediera, pero que en realidad pues también hay como sus pequeños dramas locales y sus personajes importantes de cada colonia y sus historias y mitologías de cada lugar, ¿no? Entonces un poco tiene que ver con eso también, con las habladurías que despierta, por ejemplo, el hecho de que la mamá se vaya, ¿no? Cómo reacciona la colonia, qué se comenta, y cómo pone eso un poco en jaque al chavito, al protagonista, que se ve de pronto como señalado por la diferencia que supone la huida, la escapada de su mamá, ¿no? Sí, estamos ante una novela aparentemente muy sencilla en cuanto a la trama básica, pero que está llena de leitmotivs, de temas que reaparecen en un sentido que recuerda más la poesía que la narrativa. No quiero arruinarles demasiado la novela, pero hay algunos de estos elementos son, por ejemplo, la simetría. Y la simetría reaparece en muchísimos momentos distintos, ¿no? Simetrías físicas, simetrías familiares, y siempre son simetrías fallidas, como son las simetrías de la naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros pusimos claramente un pasillo a la exacta mitad, creyendo que la mitad de la gente se iba a sentar de un lado y la mitad del otro, pero obviamente llega el sol y nos jode nuestros planes y hace que sea imposible sentarse de un lado, y así todas las demás simetrías. Doblamos un papel creyendo porque al niño le encanta el origami. Doblamos un papel creyendo que lo doblamos a la mitad exacta y nunca se resulta la mitad exacta. Se nos dice que padre y madre son la mitad exacta y son simetrías, son perfectas, una imagen especular la una del otro, y obviamente no es verdad, ¿no? Y este niño se va dando cuenta de esas simetrías fallidas a todos los niveles, ¿no? Y creo que el título, que como que tardé mucho en percatarme o sea, uno se le olvida cuál es el título de la novela que está leyendo, como suele ocurrir en casi todas las novelas, pero un poco volviendo, ¿por qué se llama el nervio principal? Por la nervadura de una hoja, ¿no? Que es justo el eje simétrico, el eje central de la ciudad, es el eje central Lázaro Cárdenas, que está aquí mero, y el eje central de una hoja es el nervio principal, pero tiene este juego de palabras. Nervio es al mismo tiempo la nervadura física, pero tiene una connotación emocional. ¿Esa es la idea? Sí, también, o sea, creo que va por ahí, es una buena lectura. Yo soy medio malo poniendo títulos, o me tardo mucho como en descubrir el título. Ya tenía casi toda la novela escrita, ya la tenía que mandar a mis editores, y ya estaba todo decidido, y seguía sin saber el título. Y en realidad fue a mi esposa Ana que me dijo: ¿y por qué no le pones el nervio principal? Porque es una de las repeticiones de estas cosas que reaparecen a lo largo de la novela, porque el niño, el protagonista, dobla las hojas de los árboles que arranca, dobla hojas de papel, de origami, y está obsesionado con esta idea, ¿no? Del eje que divide en dos por la mitad los objetos, ¿no? Que es el nervio principal en el caso de las hojas de los árboles. Y sí, justamente toda la novela hay digamos como una resonancia emocional asociada con la simetría y con las frustraciones de no poder hacer cosas simétricas, ¿no? Pues eso, el niño, por ejemplo, quiere parecerse más a la madre y termina en realidad pareciéndose más a su papá,
entonces como que cae del lado equivocado, del hemisferio equivocado de esa simetría que es la simetría filial del árbol genealógico, ¿no? Y creo que hay todo el tiempo como juegos con este tipo de cosas, digo, algunos más banales que otros, piden una pizza mitad hawaiana, mitad otra cosa y se desespera de que no sea la mitad, pero luego otros que tienen que ver, digamos, con una lectura más como filosófica del mundo, ¿no? De esta obsesión con el hemisferio izquierdo, derecho y las resonancias incluso políticas que tiene como esa división, ¿no? Entonces, pues sí, es una buena lectura. Yo creo que es a mí me sorprende un poco haber escrito este libro porque yo la verdad nunca me propuse o nunca creí que yo iba a ser un escritor de novelas como emocionales o que tuvieran como una carga emotiva importante, y creo que me agarró en un año sensible donde de pronto abrí mi corazoncito a esa posibilidad, por decirlo de la manera más cursi posible, y resultó un libro que creo que sí tiene, o sea, por lo menos los lectores que me he topado me dicen que, digamos, que tiene una carga emocional fuerte, puede ser un poco deprimente, se los advierto de antemano, pero cómprenla, porque ya la vida es demasiado feliz, como todos sabemos, y necesitamos contrarrestar a veces. Tiene, digamos, sí, es un poco amarga, un poco triste por momentos, creo, pero bueno, no es lo principal, ¿no? También me propuse que fuera una historia, nunca he sido yo un escritor muy de contar historias, me interesa mucho el lenguaje, la forma de manejar el lenguaje, el sentido del humor, otras cosas, y aquí sí me propuse contar una historia, una buena historia según yo, y un poco como hacerle un homenaje a las novelas que yo leía de adolescente, que eran como esas novelas de aventuras donde hay una especie de viaje o un motivo que articula como todo el libro y que le da su razón de ser al protagonista, ¿no? Esta aventura o este afán de descubrimiento, y pues creo que por ahí va también la novela, ¿no? El chavito pues empieza en esta colonia, en la colonia de educación ahí por Tasqueña, pero en algún momento pues se va en busca de su mamá, decide irse, no se sabe muy bien a dónde, porque se entera de que está en Chiapas y quiere ir a buscarla, y emprende una especie de viaje que resulta muy revelador para él en muchos sentidos, que no les voy a precisar para que sí la compren. Tiene una dimensión sumamente realista del costumbrismo. No sé, es raro, o sea, ahora sí que empezamos diciendo que no somos tan jóvenes, pero sí tiene algo de nostalgia generacional. Quien tenga 30 y tantos años recordará una colección de libros que se llamaba Elige tu propia aventura, si es que eran niños lectores, pero a mí sí me resonó totalmente, ¿no? Y otras pequeñas cosas así, ¿no? Quien haya estado, no vivía yo mismo en la colonia de educación, pero tenía uno de mis mejores amigos vivía ahí, y jugábamos en los mismos parques, ¿no? Donde habla la novela de Daniel, y hay tiene una dimensión directamente costumbrista, ¿no? O casi informativa de cómo era la época, pero quien lo vivió nos satisface mucho, y eso satisface mucho a los lectores, aún no sé por qué, cuando uno le pega a una verdad, le atina algo a una verdad, gusta mucho, y se nota aunque no la hayas vivido. Del mismo modo, mi generación vio, por ejemplo, Los Años Maravillosos, una serie que se trataba de los años 60, y aunque no hubiéramos vivido en los años 60, sentíamos cabrón la verdad de algunas cosas que pasaban ahí, y nos gustaba, ¿no? Creo que esto es lo que pasa. Además, con tantas simetrías que reaparecen en esta novela, lo mejor que tiene esta novela es que está 100% libre de palíndromos, porque Daniel es, como yo, es una de esas personas que le gustan los juegos verbales y a veces abusa de ellos, no en la literatura, sino en la vida cotidiana. O sea, nos dio por hacer palíndromos en una época remota de Twitter. No se preocupen, esta novela está 100% libre de palíndromos, ¿no? Que son esos juegos Creo que voy a pedir a los editores que le pongan una calcomanía que diga así: esta novela no contiene palíndromos. Maravilla, libre de palíndromos, New York Times o algo así, ¿no?
Sí, no se preocupen. Y bueno, creo que algo de lo que dices sobre el carácter generacional de la novela tiene que ver con que yo la verdad tengo muy mala memoria en general, o sea, me da mucha envidia las personas que recuerdan detalles hiperespecíficos de su infancia y son capaces de recitar nombre y apellido de la lista de todos los que iban en su salón en segundo de primaria 40 años después, ¿no? Me parece como una capacidad envidiable, aunque un poco inútil. Y, ay, tengo una avispa o algo en el lente, perdón, y yo no, pues la verdad, en general tengo como grandes huecos de memorias en mi infancia, o sea, hay muchas cosas que a veces me cuentan amigos o familiares y yo no me acuerdo, no tengo ni idea de qué me están hablando, y me propuse un poco como remediarlo a través de este libro que implicó un gran esfuerzo de memoria. Me tuve que concentrar mucho y como escarbar medio psicoanalíticamente en mi pasado y en mi infancia y en los recuerdos también compartidos con grupos de amigos o con mi familia, como para tratar de reconstruir un poco el ambiente de ese año, de esa época. Y salieron cosas muy raras, o sea, como en este ejercicio de memoria, pues de pronto me acordaba como de rasgos de la época que tenía medio borrados. Por ejemplo, que había una especie de leyenda urbana, no sé si la habrán escuchado, que decían que había unos chicles que traían como un tatuaje temporal, unos que te ponías y que según esto traían droga, decían, ¿no? Y era así, y te espantaban. A todos los niños de las escuelas nos espantaban de no acepten esos tatuajes temporales, esas calcomanías, porque traen droga, no sé qué, pero era una idea como medio abstracta de la droga, como que no sabíamos. La misma palabra droga, sí, era como una cosa mala y misteriosa, ¿no? Sí, y entonces pues ese es, digamos, uno de esas rarezas o peculiaridades que me acordé y que terminaron filtrándose en el texto de la novela, como en fin, pues muchas otras, ¿no? El Mundial de Fútbol que fue en el 94, yo no soy nada futbolero, no sé nada de fútbol, soy malísimo, siempre lo fui. Yo creo que porque mi papá me crió en el culto al Atlante, entonces pues ahí sí no había de otra, pues terminé odiando el fútbol, ¿no? Pues entonces el Atlante ahora ya acabó además en Cancún o no sé dónde, y entonces pues no viví con demasiado entusiasmo el Mundial de Fútbol, ni ningún Mundial de Fútbol, pero mi papá sí me obligaba a verlo y quería que me entusiasmara y como que me explicaba por qué era tan importante la semifinal Brasil-Suecia, y a mí la verdad me valía madres o no entendía muy bien el interés del asunto, y un poco ese es también como otra de las subtramas que terminó colándose en la novela de pasada, el Mundial del 94, que termina siendo un poco el telón de fondo de una escena entre el padre y el hijo, ¿no? Una especie de no reconocimiento, o sea, de cuando a tu papá le gusta mucho algo y a ti no, pues de pronto hay una especie de ruptura, un primer reconocerte también como individuo distinto, ¿no? O sea, lo que te hace ser distinto de tus papás es lo que en un primer momento te va formando a ti como tu propia personalidad, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los rasgos también del protagonista. Puede parecer, por lo que estoy diciendo, que es una novela autobiográfica. La verdad no lo es, digamos, no, más allá de 2 o 3 detalles que yo le presté al protagonista, en realidad todo es ficción. Debería ponerle ahí una aclaración a la novela de cualquier parecido con la realidad es meramente casualidad, como ponen en algunas películas. Pero pues sí, siempre termina filtrándose algo de nosotros, yo creo, en lo que escribimos, ¿no? Ya sea como ideas, puntos de vista o historias, y no solo historias personales, sino historias que robamos, porque los escritores luego somos un poco ladrones, o somos como
como comedores, absorbedores de historias, fagocitamos todas las historias que hay a nuestro alrededor y terminamos vomitándolas ahí en el texto. Y pues yo creo que eso pasó también, porque luego, por ejemplo, me enteré, mi mamá, digamos, no se fue a Chiapas en el 94, como en el caso del protagonista y su madre, pero sí tengo amigos a los que les pasó exactamente eso, ¿no? Que su madre o su padre o su hermano mayor se fueron a Chiapas en el 94 a ver qué estaba pasando o a sumarse de alguna manera a la sociedad civil que se articuló en torno al movimiento zapatista, y pues esa es una de las historias, creo, muy generacionales que terminó plasmándose en el libro, ¿no? Hay muchos temas que tratar según tu inclinación. Por ejemplo, uno que nunca te pregunté, pero es ¿cómo entra en nuestro momento literario mexicano esta novela, si es que te preocupa en absoluto? Otro es, bueno, ya la cuestión de la cuestión del género, que está muy presente, o sea, sin ser una novela que caiga en ningún lugar común ideológico de nuestro momento. Justamente es una novela que explora problemas, más que llegar con un rollo predefinido, pero es una novela que pone el dedo en la mera llaga, una de las llagas de nuestro momento, la autobiografía y sus límites, ¿no? Todos tenemos un poco un padre detestable, todos nuestros padres son un poco detestables, porque todos somos hijos de humanos, y el que quiera que su padre no es detestable, seguro es que es hijo del más detestable de todos, ¿no? Porque, o sea, ¿qué clase de padre puede...? Es súper negativa tu visión, pero me encanta esta sí, pero ¿no? Bueno, yo, si hubiera conozco al padre de Daniel por azares del destino, y es un tipo decentísimo, de izquierda, intelectual. Sí, no tiene nada que ver con y si lo hubiera conocido después de leer esta novela, hubiera entrado con una desconfianza, pobre hombre. Sí, no, la verdad, por eso tengo que aclarar mucho que no es una novela autobiográfica, porque mi papá es un muy buen tipo y el padre de la novela es un personaje bastante oscuro. Es algo, digamos, al principio lo vemos como un personaje aburrido, un personaje medio gris que trabaja en un banco, una especie de oficinista con muy pocas capacidades emocionales, que es incapaz de relacionarse con sus hijos, y poco a poco la novela va explorando como el revés más oscuro de ese personaje. Sí, yo creo que con respecto a tu pregunta y como el mundo literario en México actual, creo que justo en este libro de pronto me dejó de importar bastante, o sea, como que escribí muy de espaldas. Pasé unos años que casi no leí a mis contemporáneos o como gente de mi generación que está escribiendo, no porque no quisiera, sino porque estuve viviendo en el extranjero y no conseguía los libros, y de pronto pues dejé de leer a la gente que está trabajando ahorita cerca mío en México, ¿no? Y yo creo que fue una distancia saludable también, como que me dio una especie de libertad o de respiro, como para escribir un libro que a mí se me antojara hacer, y olvidarme un poco también como de las expectativas que el medio literario puede proyectar en un escritor que empieza, o en un escritor que, como es mi caso, estaba escribiendo mi segunda novela, que es esta. A la primera le fue relativamente bien, o sea, pues más o menos circuló, se tradujo a un par de idiomas, y yo sentía de pronto como el peso de cierta expectativa de, pues no, pues ahora tienes que hacer lo mismo que hiciste en la primera novela, ¿no? Y fue difícil, me tardé, digamos, unos años en escribirla, porque fue un proceso lento y tortuoso, pero creo que de pronto encontré como un espacio de libertad, un respiro como muy, muy personal para poder escribir un libro medio de espaldas al ruido que me molestaba un poco. Y el resultado es una novela que creo que es, no sé muy bien cómo se lee, o sea, como que me cuesta trabajo entender muy bien cuál es la percepción sobre mis propios libros, pero creo que no está muy a la moda, o sea, tiene algo tiene como un estilo narrativo, yo creo, que justo como yo estaba haciendo una especie de homenaje también a una literatura mucho más transparente, que es la literatura juvenil, como es una narración
bastante, digamos, hay saltos temporales, pero en un sentido es una narración bastante lineal. Y es una novela que tiene un misterio, ¿no? Es una novela que al final hay un misterio que se revela y eso le da, digamos, un aspecto medio criminal, como de novela policíaca casi, aunque no lo es, pero hay una revelación o hay un misterio que uno busca o espera saber, o más bien te sorprende de pronto, ¿no? Hay una vuelta de tuerca y yo creo que eso no se estila mucho, no sé, tampoco soy gran lector de novela policíaca actual, pero creo que por lo menos dentro del género como de la literatura, no sé, más como literatosa de México, no es un recurso muy frecuente, ¿no? El de la revelación o el misterio que se resuelve. Y pues es algo que me gustaba la idea de hacer. Yo también, digo, de chico, de adolescente, fui muy lector de novela policial. Tenía una tía que se fue a vivir a otro lado y me dejó un par de cajas de una colección entera de novela policíaca, unas clásicas, no sé de qué editorial eran, que eran como negras de pasta dura, negras con rojo, muy padre, y había novela policíaca de todas partes, sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos, pero había como de novelas policíacas de otros países, y me hice un lector como muy fascinado de ese tipo de literatura, ¿no? En la adolescencia. Entonces yo creo que algo de eso terminó colándose de manera casi inconsciente en lo que escribo ahora, y aunque no haya detectives, sí termina habiendo crímenes y misterios de algún modo. Es un pequeño milagro literario, un pequeño truco de magia, pero realmente imposible, pequeño pero realmente imposible, que una novela sea otra cosa en la última página. O sea, que todo el tiempo estuviste leyendo una novela que en la última página resulta que es de otro género. O sea, es como si yo les dijera un recurso o sea genial. Que claramente estamos a favor de ese tipo de novelas. El sello de los genios. No, no es cierto. A mí, bueno, honestamente, creo que nos debería importar muy poco, y en realidad creo que nos importa muy poco la moda literaria en donde esta novela se encaja, ¿no? Pero sí es llamativo que saliendo en una editorial muy de moda, que tiene a unos autores muy reconocidos en ciertos ámbitos, me parece que lo de Daniel no encaja exactamente ahí, pero sí encaja en un momento cultural más amplio. Por ejemplo, esta reflexión autobiográfica ha dominado el ensayo más que la narrativa, y hasta la poesía. Incluso hay bastante poesía sobre la infancia de los autores, sobre mi padre, mi madre hizo no sé qué, hacía no sé qué cuando era yo niño, cuando era yo niña, ¿no? Mamá es una nave, ¿no? Bueno, muchos poemas de nuestra generación que empezaron a cuestionar bien duramente la infancia, ¿no? Me parece que en ese sentido la novela de Daniel está clavada en su época más profundamente que la moda estrictamente novelosa del momento. Como digo, la cuestión de género, que ya se las dejaremos a los lectores, es otro tema que creo que está súper anclado en este momento, pero a un nivel profundo, cultural, que no necesariamente dialoga con la inmediatez. Sí, pues sí, yo creo que lo más sano es que a uno no le importen mucho las modas literarias, y eso no quiere decir que no nos leamos entre nosotros, que no lea y que no admire a gente que está escribiendo ahora, que desde luego admiro y los leo y los frecuento, pero también uno se tiene que inventar su propia historia literaria, ¿no? Y creo que como lectores, antes incluso que como escritores, pues todos los lectores tenemos que ser muy honestos de qué nos gusta, ¿no? Eso es lo más importante, como para realmente tener amor por los libros, es ser completamente honesto con respecto a qué te gusta. Es decir, a veces nos obligan a pensar que nos tiene que encantar cierto clásico o un autor contemporáneo que a todo el mundo le gusta, y yo creo que hay que afrontar la lectura, la literatura con la mayor honestidad posible
forzando nuestros límites y nuestros gustos, desde luego. Es decir, si algo no te gusta la primera, pues sí hay que darle el chance y tratar de leerlo de nuevo. Yo empecé muchísimas veces el Ulises de Joyce antes de poder terminarlo, ¿no? Pues es una lectura exigente que no se deja navegar tan fácilmente como una novela policíaca, y creo que finalmente son esfuerzos bien recompensados, pero al mismo tiempo creo que hay que ser honestos en cómo afrontamos el canon y también construirnos nuestro propio canon y nuestro propio panteón de intocables, ¿no? Yo creo que uno se va como forjando a lo largo de la vida sus clásicos y va decidiendo cuáles son sus autores de cabecera, y un poco también pues de ahí sale lo que escribimos, ¿no? O sea, como que también imitando. Bueno, o sea, ya les dije que somos ladrones de historias, pues también somos plagiarios, o sea, también hay una vocación de imitación a la hora de escribir, que está en el origen de muchas vocaciones, incluida la mía, ¿no? Unos cobramos más que otros la obra ajena, ¿no? O sea, unos lo hacen con más mala fe que otros. O sea, la cultura es eso, ¿no? La cultura es siempre, oí una historia, se las voy a contar otra vez. Eso está perfectamente bien, ¿no? El problema empieza cuando empiezan a haber jerarquías, ¿no? Cuando un escritor famoso se roba la escritura de una escritora menos conocida, y ahí ya empieza a haber. La palabra plagio, creo que si tiene algún sentido, es solo para hablar de esas jerarquías, no del hecho mismo de escribir una idea ajena, porque no existen ideas ajenas. Claro, sí, o sea, en realidad yo me refería como a la manera en que reelaboramos los contenidos de la cultura, ¿no? Y de hecho, al reelaborarlos y pasarlos por el filtro de nuestra sensibilidad, pues en realidad les imprimimos también un toque propio, o por lo menos un toque político, social, que no podrían tener el autor original. Es decir, si yo plagio, entre comillas, a Dostoyevsky, pues en realidad lo que significa es que estoy tomando las cosas de Dostoyevsky que a mí me interesan y filtrándolas a través de mi punto de vista como ciudadano del siglo XXI en un país como México, ¿no? O sea, que creo que es imposible ahí hablar de plagio tal cual, pero sí reinterpretación de contenidos culturales que circulan libremente, porque así es la cultura, ¿no? Hay una especie de caldo del cual podemos servirnos libremente los escritores, y que es la cultura universal, y que gracias a esfuerzos como este, por ejemplo, es una cultura disponible, asequible, de la cual podemos servirnos grandes platos. Creo que una virtud de la literatura inteligente en general es explicar, o no sé si explicar es la palabra, iluminar las tragedias del mundo en sus motivaciones y no reducirlas a esto está mal y debe resolverse. La novela policíaca, digamos, decimonónica, inglesa, ¿no? Siempre se cometió un crimen y la historia se trata de hacer justicia y volver a balancear la cosa, ¿no? Y es policíaca en el sentido literal de la palabra. Queremos que la policía intervenga y haga justicia. Lo pensé porque ahorita vi que hubo un conato de algo, pero siempre a huevo queremos que las cosas se resuelvan con la intervención de la policía y se restaure el status quo anterior a la infracción del equilibrio. Y la literatura nos recuerda que no es así la vida, que la gente siempre es impura, que lo humano es siempre impuro, y los malos tienen motivaciones. Creo que en tu novela hay una tensión entre la voluntad del niño de restaurar un equilibrio y la vida que siempre dice no existe tal cosa como el equilibrio. Sí, desde luego, o sea, creo que es una novela casi antipolicíaca en muchos sentidos. O sea, justo no hay una especie de orden que se pueda restablecer. O sea, a lo mejor bueno, les voy a contar muy brevemente otro detalle del libro. El libro, aunque cuenta la historia de este niño en 1994, que tiene 10 años, la historia está contada por él mismo, por ese mismo personaje en el presente. Y este personaje está recordando su infancia y está escribiendo esta historia, ¿no? Y eso es algo que no tiene mucha importancia que les cuente, porque se sabe muy pronto
en el libro, no es el final misterioso. Entonces, creo que si acaso este personaje que es el narrador tiene como la esperanza de que la escritura misma o el acto de contar la historia y de dejarla por escrito genere alguna especie de equilibrio o de restitución de algún orden, por lo menos personal o privado. Es decir, creo que sí hay aunque es un libro un poco deprimente en muchos sentidos, hay una especie de esperanza o de confianza en las cosas que podamos hacer a través de la literatura y a través de la palabra y a través del papel, que es un tema importante en el libro, la materialidad casi del papel, ¿no? Las cosas que hacemos, que hace este personaje en papel, por un lado el origami, cuando es niño, y por otro lado la escritura, cuando es grande, tienen una especie de vocación de simetría, de tratar de darle un orden al caos del mundo, ¿no? Y de toparse con la evidencia de que es imposible darle orden al caos de la vida, pero de que vale la pena intentarlo, de que aunque sea un esfuerzo para el cual estamos ya condenados de antemano, vale la pena hacer el esfuerzo de intentar darle orden, aunque sea por el trayecto mismo de intentarlo, ¿no? Creo que en esto del papel resurge un tema de tu literatura que la gente no tiene por qué conocer, porque está difícil conseguir tu primer libro de poesía, por ejemplo, pero deben saber que es poeta en realidad. A todo esto, todo es una vil mentira, esto de la novela y todo, es una manera de encubrir el hecho de que es un vulgar poeta, tratando de vender su poesía en forma de novela, pero es un poeta obsesionado con la concreción casi táctil de la materia. En todos sus libros reaparecen cosas así. Pero en particular en tu primer libro de poesía era el tema mismo, de la madera, el papel, cómo se sienten estas cosas, cómo huelen, cosa que es un nivel de atención a las cosas no propia de los narradores, sino más bien de los poetas, pero creo que tiene muy buen lugar, encontró un muy buen lugar en una historia. O sea, existe la historia del niño y su mamá y todo lo demás, pero existen las cosas materiales, el papel, el cartón de la pizza, cosas así que uno las ve de bien cerquita, ¿no? Como en un sentido mucho más pensado que quizá en la novela tradicional, que el simple hecho de describir, como era la novela francesa o rusa decimonónica, que a lo mejor nos puede gustar mucho, pero que describía las cosas muy puntualmente, más bien reflexiona sobre las cosas poéticamente esta novela, el papel en particular. Sí, no había pensado que tiene que ver con ese primer libro de poemas que leíste, además en versiones previas hace muchos años, pero sí tengo como una obsesión recurrente con la materia y como con sus posibles resonancias y significados y como con las ideas que asignamos a ciertos materiales, ¿no? Y el papel que a mí me gusta, sin llegar a ser un fetichista de ello, es decir, tampoco creo que no soy de estos que huelen el libro de papel y sueñan con tiempos mejores y se lamentan de que ahora todo sea internet. Me parece también bien que se lea en redes sociales, en internet, en dispositivos electrónicos. No estoy casado, pero sí me parece que el papel tiene una cualidad distinta, es decir, cuando se marca un papel, hay algo casi irreversible ahí, ¿no? No puedes, digamos, cuando escribes con pluma o incluso con lápiz, por más que intentes borrarlo, queda una marca, queda una huella. Es lo que iba a decir, lejos de ser una romantización, es casi una crítica o un análisis crítico del papel. ¿Crítico en qué sentido? El papel es cabrón, en el sentido no perdona, es rencoroso. Uno lo dobla una vez y se arrepiente y quiere volverlo a desdoblar, y el papel no olvida que tú me doblaste y aquí está y va a estar siempre, ¿no? Lo que decía Daniel, lo escribes y ya te chingaste. Eso se distingue del escribir en computadora, le pones borrar y ya se borró, no hay problema. Sí, y justo creo que esa cualidad del papel también hace que hay una metáfora muy recurrente a lo largo de la literatura y no es algo que yo me haya inventado. Hay una metáfora que se puede encontrar en muchos libros que
un poco equipara el papel y el alma, ¿no? O el espíritu o algo así, en el sentido de que una vez que te pasa algo, cuando alguien te dobla, te lastima incluso de algún modo, queda una marca, queda una especie de huella, y el espíritu, el alma, la mente que somos, no puede volver a ser esa hoja límpida, ese espacio de pureza que era antes de ser marcada, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que le sucede al protagonista, es decir, hay una marca que se inscribe en él cuando es niño, y esa marca pues no se quita y tiene efectos a la larga un poco devastadores o por lo menos inhabilitantes, ¿no? Termina en una situación medio crítica por esa historia de su infancia. Entonces creo que sí, el papel tiene esa cualidad, y estoy muy obsesionado también, por ejemplo, ahora yo escribo mucho a mano, escribo mucho en cuadernos, no las novelas directamente, pero sí tomo muchas notas para las novelas, y luego ya las paso a computadora, y llevo muchos cuadernos. Y ahora estoy muy obsesionado leyendo muchos diarios de escritores, por ejemplo, que pues tradicionalmente es un género muy manual, que se escribe muy a mano, ¿no? Y muchas veces las ediciones de los diarios respetan algunas excentricidades del escritor, ¿no? O se dejan los emborronados o le ponen ilegible entre corchetes, y me gusta como que quede algo de esa materialidad del papel en los libros, digamos, ya producidos masivamente que leemos. Me gusta que se sienta algo como de esa corporalidad y de esa intención, de ese gesto físico de escribir sobre una libreta. Me gusta. Sí, incluso alguna vez, recuerdo, en alguna feria de libro presentamos una edición del Diario del Che en Bolivia, pero tenía la particularidad de que era un facsímil. O sea, uno veía exactamente cómo estaba escrito a mano, pues, y además cómo estaba escrito sobre una agenda. O sea, no sobre un papel en blanco, sino sobre cosas así divertidas, ¿no? De que el papel es quien es. Sí, y me parece que también tiene como algo, o sea, justamente ahora que digamos, vivimos muy inmersos en una virtualidad de las redes sociales y demás, creo que también hay como una nueva valoración como del aspecto íntimo del papel y del aspecto íntimo, es decir, es algo que escribes y que no puede ser compartido inmediatamente, ¿no? Cuando escribes en papel. Y digo, esto tiene derivaciones muy cursis, como las editoriales artesanales que te venden un libro en 900 pesos porque está hecho con una imprenta de tipos móviles del siglo XIX, huele muy bonito y lo que quieras, pero es impagable. Mi padre decía, está hecha, impreso en piel de jesuita. No sé por qué decía semejante cosa, pero sí es una expresión brutal, pero sí, yo les digo las ediciones rascahuele, ¿no? Estas así como, que suelen ser, digamos, editoriales de poesía, además, que son como tirajes de 200 ejemplares, cosas así, pero que creo que, digamos, este impulso de volver a hacer libros artesanales y así, también tiene que ver con esta dimensión como más íntima del papel, ¿no? Que creo que algo tiene, es uno de los temas que circulan o que están por ahí en mi novela. Oye, y estás trabajando en una posición que me parece culturalmente muy interesante, que es, eres uno de los editores del periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, un lugar que te permite estar al día, o te obliga, mejor dicho, a estar al día no solo en poesía mexicana, sino en la poesía que se está traduciendo, la poesía que está interesando, que se está leyendo. ¿Qué nos cuentas sobre ese trabajo? Pues sí, digo, yo, como ya les contó Oscar, pues aunque escribo novelas y ahora es más a lo que me dedico, tengo vocación de poeta y sobre todo soy muy lector de poesía. Es un género que disfruto mucho leer y que siempre regreso a la poesía cuando estoy medio perdido, y creo que me da norte y me obliga como a reconsiderar la palabra en una dimensión distinta. Y como editor del periódico de poesía de la UNAM, que es, digamos, la chamba que hago para medio sobrevivir, pues efectivamente me la paso leyendo poetas nuevos, algunos de ellos muy jóvenes, ¿no? El otro día nos llegó un poema de alguien que era ya del año 2000, y yo decía, ¿cómo? Pero, y claro, luego caí en cuenta que efectivamente ya son mayores de edad y demás, ¿no? Pero me gusta mucho porque
hay transformaciones que nunca hubiera sospechado, o sea, como que la poesía, hace unos años yo pensé que la poesía iba a ir hacia cierto lado, que se iba a convertir, que el futuro de la poesía era tal cosa, y la poesía siempre sorprende, y siempre sale por otro lado, y siempre hay nuevas manifestaciones. Para sorprenderte una y otra vez, o sea, hay cosas malísimas y cosas muy buenas, pero creo que sí, me gusta mucho que es un género que cambia mucho de una generación a otra, o sea, como que las modas posibles no son tal, en realidad sí creo que hay autores que de pronto deciden hacer algo completamente distinto a todo lo que se ha hecho o a lo que se está haciendo, y es un género que por eso yo siento que es muy vivo, mucho más experimental quizás que la novela, que digamos la novela en general tiene unas reglas o unos parámetros más consensuados o que más, no sé, como más negociados ya, y la poesía creo que siempre está en pugna y en negociación, y por eso me gusta mucho, ¿no? Y sí, hay cosas padrísimas, y también como es muy padre como ver todo lo que se está traduciendo de otras lenguas, ¿no? O sea, de pronto recibir, no sé, una traducción de poesía eslovaca, que yo no tengo ni idea, y me costaría localizar Eslovaquia en un mapa, y de pronto como tener el contacto con esos poetas recientes abre como una visión, una ventana, una región del mundo fascinante, ¿no? Estamos negociando que los libros estén de una vez aquí porque... Ah, sí, porque hay algunos ejemplares, no traje muchos, traje como 10 ejemplares, así que por favor ayúdenme para que saque para mi pasaje de regreso. Bueno, como la fama de novelista no te bastó, encima eres actor de películas. Bueno, eso fue un desliz, la verdad, allí en mi carrera, ¿no? Yo no se los iba a contar, pero pues ya que Oscar sacó el tema, no, es que la verdad como soy freelance y trabajo un poco como en lo que salga, pues de pronto si me invitan a hacer algo medio raro, pues yo digo que sí, ¿no? Mientras me paguen, pues ahí voy. Pero lo hace sonar como si hubiera sido un extra y fuiste el protagonista de una película mexicana. Pues es que eso fue lo raro, me invitaron allá a salir una película mexicana que se llama Zeus. No la van a encontrar porque no circuló mucho, pero solo allí, como en festivales, la mandaron como a un festival en Transilvania y otro en Guatemala, lo cual me parece un accidente genial de mi biografía. Pero lo que está muy padre de esta película es que era sobre halcones, sobre la cetrería, que es el arte de trabajar con halcones y de aprender a cazar con halcones, ¿no? Entonces me entrené durante varios meses para hacer cetrería y cazar liebres salvajes con aves de presa, y luego ahora estoy escribiendo un poco sobre eso. Bueno, escribí un ensayo sobre eso que va a salir en un libro de ensayos medio autobiográficos también, ese sí, que estoy preparando sobre como algunos de los oficios extraños que he tenido que hacer, entre ellos ser cetrero y cazar liebres. Es que realmente, aparte de pasarle cosas, quizá a todos no sé si a todos nos pasan cosas tan extraordinarias, pero Daniel es alguien muy lúcido y muy atento a las cosas extraordinarias que pasan y que le pasan. Entonces es un conversador, o sea, esta conversación que es realmente muy llamativa, o sea, que ahorita nos está contando de cetrería y halcones, son así las conversaciones con él siempre, y por eso creo que los ensayos son también un género que es un género muy de conversación, o sea, muy parecido a la conversación. Se te da muy bien la crítica literaria, que tan rara, tan poco común en México, que se mezcla con la reseña, pero debería ser algo más que la simple reseña. Creo que tú serías o has sido, pero podría serlo más, o vas a serlo más, espero, una voz de la crítica de literatura muy necesaria, por tu lucidez. Lo digo muy en serio, ¿no? O sea, no es cebollazo, sino que realmente muy pocos escritores son tan lúcidos respecto al mundo y tan capaces de traducir esa visión clara a palabras como Daniel Saldaña, ¿no? Por lo tanto, yo les recomiendo que le pongan atención, les recomiendo que vean la página del periódico de poesía de la universidad, en general, a la que se puede acceder gratuitamente.
y que si acaso tienen la suerte de encontrar los libros de poesía, está muy difícil, pero seguramente en línea están en... Sí, por lo menos mi segundo libro de poemas lo subí el PDF a internet, porque como ya no circulaba casi, pues dije, bueno, pues ahí lo pongo y que se encuentre, por lo menos que se pueda leer, ¿no? ¿Llamado? Que se titula La máquina autobiográfica. Se me hace un título bastante chingón, ¿no? Dicen que es malo poniendo títulos, pero La máquina autobiográfica, si lo piensan ustedes un poco, es un título bastante interesante, porque a fuerza la máquina autobiográfica necesariamente es uno. Entonces es un título muy inquietante, interesante, y es una poesía fantástica que a mí al menos me marcó, siendo Daniel más joven que yo. Me marcó en un momento de mi propia trayectoria, porque es realmente algo muy fuera de serie, que si lo pueden encontrar en línea, les recomiendo que lo busquen. Sí, gracias. Ahora va a salir una nueva edición en Chile de ese libro, y entonces ya estoy traicionando todo y cambiando todo, porque a veces algunos escritores tenemos esa tendencia que cuando nos hacen una nueva edición de pronto nos arrepentimos y queremos cambiar todo. Creo que Pacheco era de esos, ¿no? Que siguió corrigiendo libros de hace 40 años que le decían que iban a reeditarlo, y decían, no, espérenme, que le cambiaba un poema, metía uno y sacaba otro, y pues yo ya caí en ese vicio y saqué una sección entera, metí otra, pero espero que siga siendo el mismo libro dentro de todo. Sí, el poema que más me gustaba de Pacheco, de su primer libro, que decía algo así como: en el último día del mundo dirás su nombre, limpio y perfecto como ese instante que te trajo hasta ella. Conseguí luego una poesía completa de Pacheco y ya se había convertido en... Sí, muy bien. O sea, había perdido todo ese barroquismo que a mí me había gustado originalmente. O sea que espero que no hagas lo mismo. No, los poemas en realidad los corregí muy poco. No, pues ya, vayan a Chile y consigan el No, libro. voy a traer unos ejemplares para la siguiente feria que sea aquí en la Alameda. Vendo unos de esos, les regalo unos ahí si me traigo de Chile. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos y que empecemos el proceso de anunciar lo que va a seguir pasando en esta feria. Preguntas, reclamos, insultos. El compañero acá, si se puede acercar al micrófono que está aquí puesto muy al propósito. Sí. Gracias. Es que aquí hay un micrófono aquí para que todos lo oigan. Dice que estuviste viviendo en el extranjero. ¿Fue en República de Chile? No, estuve viviendo, ojalá, me gusta mucho Chile, no, estuve viviendo en Canadá porque mi esposa se fue a estudiar allá y yo me fui de fiel acompañante. De fiel acompañante y amo de casa. Sí, ahí en Canadá. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Alguien me acercaría a un volantito del programa de esta feria? No. Esta feria se hizo, quiero decir antes de que termine el día, esta feria se hace con ustedes, para ustedes y con su participación bien activa, ¿no? No es algo que haga una organización separada del público, la hacen ustedes. Tuvimos hoy directamente confrontaciones, problemas, hoy a mediodía, y la razón por la que se pudo llevar a cabo perfectamente esta feria sin problemas es porque ustedes quisieron. Qué necios son, qué necios el público de la brigada, que viene siempre a compartir ideas, aceptar, conversar con nosotros. Gracias a ustedes se puede seguir haciendo. En el momento que nos dejen ustedes, esto se acaba. Hay demasiadas, este espacio es muy peleado por el comercio sin fines culturales, por el comercio, simplemente los mexicanos necesitamos vivir. Entonces hay una presión muy fuerte por ocupar estos espacios. Gracias a ustedes se puede seguir haciendo trabajo cultural aquí. En el momento que ustedes dejen de venir, esa presión por hacer trabajo lucrativo simplemente nos va a comer. Y muchas gracias, Daniel, que aceptaste venir hoy. Muchas gracias a ustedes que vinieron. El programa de esta feria sigue.